a saludarla diciendo quién es y demás, pero voy a hacer lo que tengo ganas de decir porque la quiero y porque la admiro. Qué lindo verte. Gracias, Luis, igualmente, de Mi verdad. admiración y mi cariño y mi admiración como corresponde en ese orden. Qué lindo, gracias. Gracias por venir. Sí. Describime situación política de este momento, 31 de octubre. Si soy políticamente, Argentina está parada. Bueno, tenemos el problema económico, fundamental, pero en términos políticos falta menos de un año para la elección presidencial. Y yo te diría que lo que estoy observando más tiene que ver con que hay dos coaliciones cuyos medios se parecen más entre sí que sus extremos. Digamos, si uno mira Juntos por el Cambio y mira Frente a Todos, claro, la presión es más fuerte hoy en Juntos por el Cambio porque la expectativa de que haya un recambio es más alta. Digamos, las cosas hoy estarían dadas para que la oposición gane las elecciones el año que viene. Eso genera más tensión. Pero digamos, hay algo que para mí no está del todo resuelto, que es que el punto de quiebre entre las dos coaliciones supo ser peronismo-antiperonismo. Ahora, eso hoy no los define lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que los hace más parecidos hoy a Morales y a Lustó con el Macri de hoy? Ahí hay una distancia más grande de la que había cuando gobernó Macri, porque todo se corrió un poco a la derecha. Y entonces, así como uno dice, bueno, ¿qué tienen en común la Cámpora con Alberto Fernández y un sector más moderado de esa coalición? Si bien el peronismo más moderado está fuera, al Frente de Todos, Schiaretti y compañía. Es difícil porque el punto que mantiene unidas a esas coaliciones, no sé si es no sé si es una marca ideológica lo suficientemente fuerte como para que entre sí estén de acuerdo qué hay que hacer con el país en una coyuntura tan complicada. Ahora vos decís, el medio se parece más. Yo decía, Sí. Los extremos, me parece que Macri y Cristina tienen un discurso Total. Análogo, no que sea idéntico, pero análogo. Con un Macri mucho, digamos, este Macri no es el Macri del 2015. Pero me parece más heavy este Macri. No, claro, es un Macri mucho más a la derecha. Es un Macri que dice, listo, no me corren más, se acabó. Ahora voy a decir lo que yo realmente pienso. No podía, no quise, no era el momento en el 2015. Si vuelvo ahora, vuelvo con obviamente aparece Milei y todo se corre un poco, ¿no? Claro. Dentro de ese, aparece Bolsonaro, aparece Trump, digamos, Trump en Estados Unidos, es otro escenario también, ¿no? Ahora, ¿es un discurso de forma solamente o de fondo? No me corren, estos progres no me joden más o no me corren más, Sí. no sé cómo es lo que digo. ¿Es un discurso de forma o de fondo eso? Bueno, uno acaba de ver a los radicales en el acto de reivindicación del acto del triunfo electoral de Alfonsín hace 39 años, hablar a Martín Lustó diciendo hay que hacer cambios profundos, pero esto no es un shock. Esto es ponernos muchos de acuerdo respecto al rumbo que tiene que tener Argentina, pero no shock. Y dijo Morales, no volvamos con que somos el mejor equipo de los últimos 50 años, porque con esa soberbia chocamos otra vez. Yo creo que hay temas de fondo que no me queda claro cómo... Porque si no, digamos, el riesgo que es que se repita la experiencia del Frente de Todos, que finalmente se vetan entre sí. El Frente de Todos con la dificultad adicional de que la figura que encabezaba era la persona que no tenía ni supo construir su peso político propio. Pero adicionalmente, si vos tenés tanta diversidad, digo, ¿qué dice Horacio Rodríguez Larreta? Con todos, dice, no alcanza, ni siquiera con Juntos por el Cambio. Necesitamos de un pedazo también del peronismo. Bueno, Macri no está de acuerdo No con está de eso. acuerdo. No, Larreta es bien claro. Salvo el kirchnerismo, al que veta, es todo el resto. Bueno, pero Macri no cree que No. esa sea la situación. Y ellos a su vez dicen, es con Milei, porque si nos separamos, Milei nos muerde más a nosotros, y la coalición cívica incluso dice con Milei, no. Milei es mi límite, eso no es democracia. Entonces me parece que hay un lío bárbaro, porque kirchnerismo, antikirchnerismo definía en un momento las dos coaliciones, pero con un Frente de Todos, digamos que aún con todas sus debilidades, tiene más componentes que no son exclusivamente el kirchnerismo, bueno, ahí empieza una discusión. Yo me acuerdo de Nicolás Mazot decía algo muy interesante, decía sobre Macri, empezamos siendo antikirchneristas y terminamos siendo antiperonistas. Y es un lío en términos de que eso no dice mucho respecto a qué creen que haya que hacer con el país. Detengamos un segundo en Alberto. ¿Hay desilusión? ¿Qué hay? Digo, políticamente hablando, salvo que quieras decírmelo personalmente, ¿hay que desilusión? ¿Hay que respecto de él? Sí, hay como una cierta impotencia, ¿no? Me parece que es alguien que le cayó a la presidencia en una circunstancia muy excepcional. A poca gente le ofrecen prácticamente ser presidente.
y no supo, no quiso construir el albertismo, y cuando intentó autonomía, llegó demasiado tarde, ¿no? Creo que Es ahora, hace 15 minutos. Claro. No, a ver, la definición, yo creo que cuando se escriba para atrás, yo creo que la verdadera discusión va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario. Si vos escuchás al equipo económico Guzmán y los entretelones, el acuerdo con el Fondo Monetario estuvo un año antes de que final, o sea, se perdió. Hay quienes creen que por el veto de la Cámpora, que después se hace explícito, se perdió mucho tiempo en el acuerdo con el Fondo Monetario, y eso, claro, le tocó la pandemia, le tocó la guerra. Son dos cosas que uno no puede soslayar, y hereda una mega deuda con el Fondo Monetario y una inflación del 50%. O sea, uno puede decir, y tuvo a Cristina Kirchner, que tampoco supo ser consecuente con la decisión que había tomado, que era elegir a que otro fuera el presidente, ¿no? Entonces, no eran circunstancias fáciles, pero a la vez no supo, no quiso, no pudo, ¿no? Ahí me gusta decir que veo dos anomalías. Primero, la nominación. Como si le tiran por la cabeza a la presidencia, acepta. Primera anomalía, que el vice lo nomine. Y la otra es que tiene una anomalía, que es una Cristina fiscal, auditora, pero sin voluntad de hacerse de todo el poder definitivamente. Entonces, bueno, claro, ella le cuestiona al gabinete y asume. No. O sea, se retira. Bueno, esa fue mi mayor duda a lo largo del proceso de Martín Guzmán. Decís, ¿qué querían finalmente? Ese momento en el cual Alberto Fernández, esa crisis de ese fin de semana trágico, Alberto Fernández buscándole un sucesor a Martín Guzmán, y con el dólar disparado y esa sensación de que estabas al borde de la cornisa y en cualquier momento te caías. ¿Qué quería Cristina Kirchner? Digamos, y hay un momento que quería que Alberto Fernández le tirara al gobierno por la cabeza. Si ella sabe que no podía gobernar en esas condiciones, que hubiese sido imposible. Entonces decís, eso para mí siempre es una gran pregunta de este periodo de qué quería Cristina Kirchner. Igual quería algo que es legítimo, en términos del vínculo personal, que es, bueno... Yo te puse... Claro, yo te puse, contestame el teléfono, pero también Alberto Fernández tiene esa cosa que termina irritando a muchos de sus colaboradores, no solo a Cristina Kirchner, que no termina de resolver. Entonces le dice que sí a todo el mundo, etcétera, se reúne, no pelea... A mí me interesó el otro día en Idea, Alberto Fernández dijo, yo no apreté con la FIP, yo no pedí coima. Digo, es un gobierno que también se define por lo que no hizo. Qué raro. No es tanto por lo que hizo como por lo que no hizo. Íbamos a hacer Venezuela, bueno, no fue. Hay una cantidad de cuestiones que también él puede decir, bueno, yo no fui igual a lo que dijeron que yo iba a repetir de Cristina Kirchner. Pero es raro que tu reivindicación de gobierno al cabo de 3 años sea yo no hice por esto, la negativa. Por la negativa. Pero también es cierto que hay cosas que no hizo. Digo, no manipuló el INDEC. Yo a veces siento que la oposición o un sector de la oposición discute con un kirchnerismo que no está. O que no gobierna hoy. Digo, la frustración de Cristina Kirchner es más grande que no gobierna, ¿no? Entonces esa idea de Cristina, Cristina, Cristina es una idea también como de una reiteración de un mantra que no necesariamente refleja la complejidad de este gobierno. La imposibilidad de ponerse de acuerdo es un problemón para este gobierno. Claro, claro. Ahí sentado, cuando yo le preguntaba esto que te voy a preguntar a vos, me decía, es que no hay una respuesta unívoca, porque hay varias Cristinas. ¿Cristina Fernández de Kirchner es? Bueno, sin duda una de las líderes políticas más importantes de los últimos 20 años de este país, lejos, ¿sí? No hay duda. Escarbá un poco y ponele categorías. Bueno, es muy peronista en un sentido, no pero... le va a gustar. No le va a gustar ¿Cómo mucho. no le va a gustar? Yo creo que reniega el peronismo. No, tiene un ADN peronista muy fuerte. ¿Vos decís que no? Del Partido Justicialista reniega, no del peronismo. No del peronismo de Evita, por ejemplo. Yo estoy segura que ella se ve a sí misma como la figura sucesora de Evita. Lo que tiene es que es muy poco pragmática, digamos. O sea, es, por ejemplo, notable la tosudez en lo que fue lo que provocó gran parte del hundimiento de su gobierno, que fue todo el tema de energía. Cristina Kirchner vuelve a insistir con las mismas cosas que le generaron el déficit, digo, los congelamientos eternos, las tarifas de servicios públicos. Es muy difícil entender. Igual es, claro, es una líder de una capacidad de definir, de mover la cancha, de ver lo que los demás no ven. Lo que pasa es que también el problema grande del kirchnerismo es que no delega.
lo vimos en Santa Cruz, o sea, es un sistema familiar. Entonces, eso tiene una situación muy compleja, ¿no? En un sistema que exige alternancias, no delega. Bueno, ahí hay no admite alternancia, le joroba el control, la división de poderes le parece un detalle demasiado... La pregunta es, ¿tiene vocación democrática, Cristina? Sí, en un punto sí. Uno podría preguntarse acerca de la cuestión republicana, pero ellos han aceptado elecciones que han perdido por muy poquito, muy poquito. Yo creo que tiene una vocación democrática clara. Incluso uno ve, se ha presentado siempre a los tribunales. Digo, nadie ha tenido la cantidad de procesamientos que le han dictado en la Argentina como ha tenido Cristina Fernández de Kirchner, y no faltó nunca a los tribunales. Da la discusión, la da fuerte, tiene un tema uno puede plantear la división de poderes, o sea, ¿qué haría el kirchnerismo sin un contrapeso, digamos, sin un balance lo suficientemente fuerte de contrapesos? Bueno, es una pregunta, digo, probablemente avanzarían con una reforma constitucional, hay que preguntar. Santa Cruz. Santa Cruz, bueno, claro, donde tomaron Sosa, procurador Sosa, Total. Constitución y demás, ¿no? Total, pero vos también tuviste un Néstor Kirchner que cuando fue presidente sienta las bases de la mejor corte que hemos tenido en muchos años, ¿no? Después que las cosas cambian. Pero sí, claro. Yo no creo que sea antidemocrática. En todo caso, le queda corta, le parece una cosa de... Y la división de poderes, todo lo que le pone límites a su poder, digamos. Y me parece que hay algo de la convivencia y el respeto al disenso y a las minorías que le costó mucho durante su gobierno. En lo que Alberto Fernández es mucho mejor. Digo, no ha habido persecución durante el gobierno de Alberto Fernández. Digo, uno puede... Yo a veces pienso, con tanto que hay para criticar, digo, con una situación económica, vos tenés la inflación al 95% con suerte, es hay como una cosa de Macri, también del sector del kirchnerismo, seguirse peleando con realidades que ya no tenemos, ¿no? Tenemos otras que son lo suficientemente graves. En este mismo tono, ¿Mauricio Macri es? Bueno, yo creo que Mauricio Macri ahora es curioso y yo, digo, nací en el 70, pero conocí a todos los presidentes de la democracia para acá, porque lo conocí a Alfonsín en la Convención Constituyente en 94. Por supuesto que empecé a trabajar en periodismo en el gobierno de Menem, después tocó de la Rúa, los Kirchner, etcétera. Macri. Yo siempre sentí que era el presidente que tenía la mayor distancia entre el discurso público y privado. Que todos los demás eran muy parecidos a sí mismos, a sus ideas. Ninguno de nosotros es exactamente igual en público que en privado, porque las formas lo exigen, porque hay un montón de situaciones que cambian según el contexto en el cual las cosas se dan. Pero la cuestión es cuán parecido es uno en público de lo que es en privado, ¿no? Y yo creo que el Macri de hoy es el Macri más parecido al Macri en privado. El Macri del 2015 es un Macri que se corta el bigote, se ablanda, Marcos Peña, un movimiento hacia el centro. Era un Macri que no creía mucho en esos 2 primeros años en los que tuvo incluso expansión fiscal, Macri. Porque Macri dice que le tiraron piedras, pero básicamente, digo, al bajar retenciones y sobre todo expandir un gasto que nadie le había pedido, que era la reparación histórica de la jubilación, que favoreció a un pequeño porcentaje de jubilados de la alta. Porque venía el blanqueo, entonces eso lo metió junto con el blanqueo. Pero digamos, es un Macri que no fue forzado a ser irresponsable fiscal, todo lo irresponsable que fue en esos primeros 2 años de gobierno que lo terminan obligando a tomar deuda. Entonces yo creo que este es un Macri para bien y para mal en un sentido, porque es un Macri más drástico, menos también atento a las consecuencias sociales de las cosas que propone. Pero este es el Macri más parecido a sí mismo. Eso es lo que yo percibo. No sé si te parece. Me parece que es pobre esta definición de Macri, está coqueteando con la candidatura porque no quiere ver licuado su poder. Yo creo que coquetea porque quiere ser candidato. Bueno, yo la verdad es que no tengo acceso a la intimidad de Macri, hace mucho tiempo que no tengo contacto con él, con lo cual lo único que puedo hacer son lecturas de lo que veo. Él dice Juliana no quiere, ¿no? Parece un chiste, porque bueno, claro, pero si uno tiene que escuchar lo que dice Macri... Sí, claro, dice eso. Y él se ha quejado mucho de que te complica la familia, la vida familiar, que hay que cortar a las 8 de la noche, que el líder se ve invadido. Digo,
no es un tema que él no haya tratado permanentemente, que es cómo esto le condiciona su vida familiar, personal, privada. Ahora, es alguien que quiere revancha. Para mí es evidente que es alguien que quiere revancha, porque le fue mal, no está dispuesto a admitir que fue un fracaso, pero su gobierno fue un fracaso. Un fracaso que termina muy, digamos, tiene ese periodo final de sacar una enorme cantidad de votos en condiciones muy difíciles. Pero evidentemente es alguien que toda la vida creyó que pasar a la historia lo iba a reivindicar de su historia familiar también. Y si bien él no admite el fracaso de su presidencia, es lo suficientemente consciente de que no le fue bien como para querer una revancha. Si eso se traduce en moldear lo que viene o ser él, ahí ya no sé. Es interesante lo que decís. Yo comparto este diagnóstico que estás haciendo, tampoco tengo acceso a la intimidad. ¿Por qué vos no podés hablar con Macri? ¿No te atiende? O... No, para nada. No, en absoluto. ¿Y por qué? Bueno, me parece que tampoco con Cristina Kirchner, ¿eh? A mí Cristina Kirchner no me atiende hace muchísimos años, desde que era presidenta, y yo como muchos colegas de aquel entonces, había tenido mucho vínculo cuando ella era senadora. En tiempos que gobernaba Carlos Menem, Néstor Kirchner emergía como un gobernador opositor al menemismo. Y ella era díscola, ¿te acordás? Ella era díscola. Echada. Los hielos continentales. Claro. Yo realmente tenía contacto muy frecuente. E inmediatamente esa intolerancia absoluta a la crítica, etcétera, en esa cosa más que sermón contra el periodismo independiente y demás, yo nunca más hablé con ella. Nunca más hablé con ella desde antes que ella llegara a la presidencia. ¿Hay un patrón común de intolerancia a la crítica de Macri y Cristina? Sí, yo creo que sí. Creo que el gobierno de Cristina Kirchner llevó un poco más allá la cuestión de digamos, desde el uso de medios públicos para la persecución de figuras que esto es lo que a mí me pareció muy injusto y recientemente con la muerte de Magdalena Ruiz Guiñazú esto se habló mucho, ¿no? Aquellos periodistas que tenían legitimidad en términos de la lucha de los derechos humanos, como fue Magdalena, que claro, ella trabajó en dictadura en la Argentina, con lo cual, digo, podés sacar una conferencia de prensa con Videla, como podés sacar que en plena dictadura le daba aire a las madres de Plaza de Mayo y las abuelas, y las madres diciendo, no, nadie más nos deja hablar al aire, o ir a Arguindegui y grabarlo a Arguindegui. Digo, había que... No vine a tomar un té con usted, o Elena, yo era oyente de Magdalena en Rosario, orientando la antena para poder escucharla, y ella contaba Elena Holmberg. Nadie contaba eso. Además son todo valientes hoy, ¿no? Hay un fenómeno también visto con 1985 parecido, ¿no? La idea de juzgar la valentía ajena desde la perspectiva actual de la gente que se quedó acá laburando. Y entonces digo, Magdalena, ¿qué les molestaba? Que era crítica al kirchnerismo, que podía tener una formación muy antiperonista, etcétera. Ahora, ¿hacía falta privarla de lo que fue ella en materia de derechos humanos? Y hacer un juicio por cómplice a Magdalena y decir que Magdalena había sido cómplice de la dictadura. Digo, me parece que hubo una búsqueda en un momento, la destrucción sistemática de la reputación. No quiero usar sistemática en el sentido de hacer ningún parangón con la dictadura, me parece que hay ciertas palabras que por ahí hay que guardarlas para lo que ya tienen un uso común. Pero quiero decir, hubo la idea de destruir la reputación de aquellas personas que se oponían al kirchnerismo, pero porque se oponían al kirchnerismo, no en función de la destrucción de la reputación de esas personas y de su credibilidad, que incluso podían tener diferencias que eran públicas y notorias. Las peleas de Magdalena con Aníbal Fernández eran antológicas. Entonces me parece que el kirchnerismo lo llevó a lo personal. Pero Macri también fue bravo con los periodistas independientes, con los medios, y fue muy condescendiente con los dueños y las organizaciones de medios que apoyaron su presidencia. Claro, no hubo... De hecho, yo trabajé los primeros 2 años de Macri en la TV pública haciendo un programa que se llamó Ronda de Editores, claro, que era un programa muy plural, o sea que no sería justo de mi parte que no me hiciera cargo de que laburé con total libertad esos años, los 2 primeros. Después las cosas cambiaron un poco también, ¿no? La última vez que yo hablé con Macri, no trasgredo ninguna reunión privada porque se lo escuché decir, él acusaba y ponía nombres dentro de los que estábamos. Ah, claro. ¿De? Ernesto, de los que la supuesta progresía, ahora fue bien brutal para hablar de los progresistas, de que criticábamos por igual
al kirchnerismo, yo decía, primero que hay una posición de crítica, la que yo creo que el periodismo es esto, es una tensión definitivamente, pero él se siente como que seguro si está viendo esto va a decir, ¿ves? Ahí están los dos progres criticándome por igual como a Cristina. Sí, la idea de no somos lo mismo, ¿no? Que lo expresa muchas veces Vidal, la idea que, a ver, mi trabajo es ser ecuánime, mi trabajo es ser crítica, mi trabajo no es que porque soy ecuánime y crítica creo que son lo mismo en todo, porque no son lo mismo en claro. todo. Y creo que nuestro trabajo es exactamente ese, digamos, ¿no? Obviamente tenemos valores, yo tengo valores, tengo ideas, digamos, no creo en la objetividad periodística en el sentido, yo no estoy escindida de mis ideas. Lo que pasa es que lo que no puedo hacer es que esas ideas mías o mi pensamiento interfiera en una cobertura honesta y ecuánime de lo que tengo que hacer, o pensar que si algo perjudica a alguien que a mí me simpatiza, entonces no lo voy a contar. Hay mucho el periodismo hoy que no cuenta historias porque las tapa para defender, vaya uno a saber a quién, digamos, ¿no? Y yo creo que eso no es un buen periodismo en términos de cómo debemos practicarlo. Y ya que lo trajiste, ¿cómo te parece? Digo, porque hoy es obvio. Sí. Es brutal esto que vos estás diciendo, ¿no? O sea, basta encender distintas cadenas de noticias, incluida esta, y vos ves posiciones bien. Sí. ¿Cómo te parás frente a eso? Bueno, a mí no me parece que es una búsqueda de hinchadas, ¿no? No buscamos audiencias, buscamos hinchadas que... ¿no? Sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación, y hay algo que es más peligroso para la democracia, que es apelar al enojo y a la indignación. Que es un mecanismo fácil, digo, cuando uno apela al sentimiento, es un mecanismo de algo que te engancha, digo, es como tipo, te pones... Ahora, eso le hace muy mal a la democracia, porque lo que hace es generar un grado de intolerancia que en realidad yo a veces creo que es un tipo de periodismo que trabaja en contra de su propia supervivencia, porque en condiciones en las cuales esas cosas tan intolerantes llegaran a imponerse como única voz, bueno, no vamos a poder laburar como laburamos. Entonces, y además me parece que no es nuestro rol opinar de todo a los gritos, indignar. Yo por lo menos trato de entender. Lo que me pasa fundamentalmente con mi laburo es que estoy tratando de entender y de compartir lo que voy viendo, lo que entiendo, lo que me parece. Cada problema, digo, me parece que es mucho más ese nuestro trabajo que hacer, digo, el trabajo de apelar a los sentimientos de la gente, qué sé yo, los actores, las actrices. Claro. No me parece que sea nuestro trabajo. Pero qué interesante usar el a mí me parece. Viste que no, tendemos a no usar el a mí me parece. O yo creo, tengo la impresión, Sí. esto es. Esto es, hay Claro. una cantidad. Yo no tengo tanta certeza, Yo tampoco, ni puedo saber claro. de tanto todo el tiempo. Y decía Norma Morandini en un curso que hace muchos años, sustantiven. Claro. Dejen de adjetivar, sustantiven la cosa, Sí. contar, bueno, y después, obvio, sí, como si no separarme mis valores y demás, pero primero sustantivame la cosa, ¿no? Sí, y además sea un poquito honesto y ecuánime. A mí me parece que la pérdida de la ecuanimidad hace que escuchemos siempre a los mismos, el sesgo. Después se vuelve un problema, porque eso te interfiere en tu forma de laburar. Entonces solo hablas con los que piensan como vos, solo entrevistás a los que piensan como vos. Entonces de a poco te vas incorporando a ese discurso. Y entonces digo, no hay tensión en los reportajes, salvo cuando viene un opositor y es un pelotón de fusilamiento, digamos, o sea, ni siquiera la tensión está por ahí. A mí me parece que, entonces, además los incentivos hacen que, digo, que los macristas vayan a determinados canales, los kirchneristas vayan a otros, y el cruce está todo mal, porque baja la audiencia, entonces el periodista, ¿para qué va a entrevistar a uno que va en contra de su audiencia y que encima le baja el rating? Entonces, y a su vez ellos se acostumbran a ser tan bien tratados que ¿para qué van a ir a un medio donde les repreguntan? Si ya tienen la audiencia, Claro. es un problema. Yo escucho por ahí voceros que te dicen, no, por ahora estamos haciendo notas con los propios. Wow. Ah, sí, ya, bueno, fíjate, cuando termine el Por ahí te dan ganas. Claro, sí, por ahí te dan ganas. ¿Cómo te llevas, aunque por ahí no te expones tanto en los horarios así tan críticos, con el editor minuto a minuto? No, yo no sé trabajar así, pero francamente lo digo, no, me parece que uno de los grandes problemas que tenemos acá es el minuto a minuto en los noticieros. Eso está prohibido en gran parte. Yo lo vengo proponiendo, hay que sacarlo. Bueno, pero está prohibido en Estados Unidos, en Europa, no está prohibido en la China comunista. A ver, porque si no parece que uno propone.
porque hay una idea de que la información es un servicio público y que entonces la lógica dentro de un canal de un canal es que eso es una, digamos, una licencia que da el Estado y que cuando se trata de noticias vos lo que buscás es dar la información de la manera más, digamos, que contribuya lo mejor posible al interés público. El minuto a minuto y la cucaracha tergiversa todo eso por completo, porque mide más el morbo, porque miden por ahí más los policiales, porque la política, por lo general, salvo cuando es un escándalo, baja las audiencias. Entonces es un problema muy serio tener el minuto a minuto, la musicalización, la teatralización, la puesta en escena. Se empieza a desdibujar mucho el espectáculo de la presentación de la noticia, ¿no? ¿Te afectó personal o profesionalmente de no poder laburar o charlar con alguien este modo de contar la noticia? Y, a ver, hay cosas que no me interesan ni un poco. Digo, hemos perdido la sobriedad por completo. Pero no me quejo porque la verdad es que tengo el privilegio enorme de poder elegir y de encontrar espacios de trabajo en los que puedo hacer lo que me gusta. Entonces, sería injusto que me quejara. Pero también me doy cuenta que a veces es una elección. Digo, hay gente que labura donde puede laburar, pero hay mucha gente que elige eso porque eso es muy redituable. Claro. En términos económicos, en términos de popularidad. Y entonces hay gente que cree, digamos, que creerá que es lo que tiene que hacer. Ahí trajiste dos temas, popularidad y dinero. ¿Hiciste plata haciendo periodismo? Bueno, mucho más de lo que yo me creo una privilegiada. Por supuesto que la plata no es mi objetivo, pero tengo muy buen sueldo. No tengo sueños de, digo, me parece que la idea de que el periodismo te hace rico o rica es una idea un poco equívoca. Y dentro de lo que es nuestra profesión me considero claramente una privilegiada y dentro de lo que es la Argentina de hoy. Más mis hijas han ido a escuela pública, estudian en la universidad pública. Para lo que yo ambiciono me ha dado mucho más de lo que yo esperaba esta profesión, pero no es una profesión para buscar ser rico o rica, claro, que es un equívoco que pasa también. Sí, claro. Además esta cosa de borrar la frontera entre el influencer y el periodista, hay mucho terreno ahí donde se abren otras posibilidades que son distintas a las que tenemos nosotros o por ahí a las limitaciones que tenemos como periodistas, ¿no? Y popularidad MasterChef. Ah, eso fue muy lindo. Eso ¿Dudaste fue... en algún momento? No mucho, porque empezó como un juego, porque mis hijas que no ven, ahora tienen 19 y 20 años, crecieron sin ver televisión abierta, pasó este fenómeno en que las temporadas de MasterChef llevaron a una generación a la televisión abierta que no sabía ni que había 4 canales de aire, digamos, ¿no? Y entonces empezamos a verlo y empezó un chiste con Flora Alcorta, que es una humorista que es amiga mía en la radio, que empezó María Masterchef, María Masterchef. Tengo uno de esos programas que escuchan productores, viste que nosotros tenemos como... Hay un circulito de... Hay un circulito, claro. y hay mucho productor que lo escucha y lo escuchaban productores de Bockfish, que es la productora de MasterChef. Y entonces un día me dijeron, ¿vas a venir en serio? Y a mí la verdad que me re divirtió, me pareció, no dudé, no me di cuenta lo que era, lo que sí, decí que era plena pandemia. Claro. Yo no tenía mucha conciencia de lo que son 20 puntos de televisión abierta, es pasajero, se olvida, viene otra temporada, digo, pero así todo, se abre todo un público nuevo, mucho más ancho del que estamos acostumbrados, mucho más ancho. ¿Tuviste algún reclamo, algún colega? ¿Cómo vas a ir a MasterChef? Alguien dijo algo, pero no le di mucha me acuerdo. importancia. Sí. ¿Y cómo estás con ese alguien? Nada. Hablemos de Jorge Lanata. De Jorge Lanata. No, a ver, yo estoy súper agradecida a Jorge Lanata porque yo empecé mi carrera con él en Página 12, año 92, 93. El sueño de toda persona que quisiera ser periodista era entrar Claro. a Página 12 y era una catedral en la que era Lanata. Lanata me llevó a mi primer trabajo en radio, que era cuando él hacía en la FM Rock and Pop Noticias a la Mañana. Me dio mi primer laburo en televisión, que era el primer PPT, que éramos tan pobres. Día D me parece que era Día todavía. D. Era todavía, claro, Era Día D, D, sí, sí. claro. O sea que él me llevó y confió, es alguien que se relaja mucho en su equipo, que confía mucho en su equipo. Por supuesto que después, cuando sobre todo vino el kirchnerismo y demás, empezamos a distanciarnos en términos de, me parece, no me comparo con él ni mucho menos, pero quiero decir, de estilos de laburo, siendo él, digamos, una figura prominente. Pero
después hubo un episodio que fue cuando Cafiero insultó en mi programa al aire a la Nata. Dick. Claro, yo creo que ahí él se dejó llevar porque le hicieron, como pasa a veces, le hicieron un corte muy cortito de lo que había pasado ahí. Yo en ese momento no entendí, digo, lo que estaba pasando, no quise... Y rápidamente después dije, la verdad, me parece súper desagradable, impropio. No es el tono de mi programa tampoco, que me traigan una pelea entre Cafiero y la Nata en mi programa y que el canciller hable de esa manera, de alguien que no estaba ahí ni para defenderse. Dije que me parecía totalmente inapropiado lo que había pasado. Y creo que alguien le dio el corte del pedacito. Solo la risa, ese momento, porque es sorpresivo. O sea, no te voy a... No, claro. Pero yo lo vi sí. Y digo, primero digo, ¿qué dice? Y está Romina, que es Romy, que es la humorista que trabaja ahora conmigo, que en una incomodidad se ríe, y es una situación en la que... Y después, si vos te quedás escuchando... Y entonces cuando él fue muy duro conmigo, porque dijo que además yo era una desagradecida, y le escribí en privado, le dije, te invito a escuchar el corte completo y se lo mandé. Y en privado quedamos bien, pero no fue aclarado en público quizás, pero en privado y después el otro día lo vi en el Martín Fierro, que me ganó la terna, y lo saludé y todo, pero digo, a mí, yo soy agradecida, yo no me voy a olvidar nunca de lo que él fue para mí, para mí eso no está en juego, no está en juego. Por eso me preocupé en aclarárselo, lo que había pasado. Pero además, incluso si yo no hubiese tenido nada que agradecerle, hubiese sido una persona a la cual yo no tuviese nada que agradecerle, yo le hubiese hecho lo mismo a Cafiero. Pero a veces también hay una especie de, no morbo, pero de los que nacimos y crecimos con la Nata, cualquier cosita... pega un ruido. Pega un ruidito, como total. tipo... ¿Quién sos, María? Bueno, soy una madre de 2 hijas bellísimas. Soy alguien muy inquieto, curiosa. Amo mucho mi oficio, me divierto. Tengo mucha curiosidad. Porque como decís, cocinar. Ahora cocino un montón, ¿entendés? Corro una maratón, ¿entendés? O sea, muchas cosas me dan gusto en la vida. Creo que disfruto mucho. Pues es que esta pregunta de quién sos se la robé a Rolón, que si no fuiste a verlo te demasiado rápido? No, la gente piensa mejor. Al contrario, si no fuiste a verlo, te lo súper recomiendo, es un espectáculo que se llama Palabra Plena, y él en un momento enfrenta al público y pregunta quién sos, ¿viste? Y es muy interesante, y después charlando con él me dice, a mí me importa mucho la primera respuesta, y lo primero que dijiste, soy una madre. Sí, porque es a ver, no quiero decir que eso necesariamente... sea lo único en la vida, ni mucho menos, pero para mí es como alucinante ver 2 mujeres grandes, independientes, lindas, seguras de sí mismas. O sea, de verdad me da mucho orgullo si en algo obvio que uno tiene una parte, pero no toda, por supuesto. Y creo que, poder atravesar la crianza de una manera que genere unos lazos lindos de cariño, amor. También soy una mujer que me divierto, no es que solo la maternidad me define, pero que me haya ido bien en la maternidad es algo que me da mucha satisfacción. Mirando para atrás, viste que Mafalda le dice a su hermanito, a Guille, cuando ve que los padres están peleándose, le dice, entendelos, no hay manual y están aprendiendo con nosotros. ¿Es por ahí? Sí, es también renegar y equivocarse y asustarse y sobre todo creo que también mucho para las mujeres de esta generación, creo que ya está cambiando, ¿no? También tratar de hacer malabares en tratar de, yo ahora me separé, pero tener una pareja, criar a tus hijos, hacer una carrera o dedicarte a tu laburo al cual tenés una pasión, tener amigos, yo quiero mucho a mi familia, me gusta mucho estar con mi familia. Entonces decís, bueno, en un momento estás como muy tironeada, tenés momentos de la vida en la que estás realmente muy tironeada para tratar de que todo eso vaya caminando más o menos en paralelo. Tenés culpa, tenés ausencias en determinados momentos. Es un equilibrio difícil también. Por esto que me pasa, que a mí me gustan muchas cosas. Entonces, claro, no hay espacio para todo. Claro, entonces ese equilibrio es un equilibrio, viajar, leer, qué sé yo, es infinito. Escribir. Escribir, ir al teatro, escribir que lleva mucho tiempo. Entonces, quizás eso, ¿no? Un poco saber de no perderte, y esto es algo de lo que vos venís hablando bastante también, quizás no perderte en la rutina de las cosas, de ciertas cosas que no podés dejar pasar por ahí, ¿no? ¿Eras de las que creía que el amor era para toda la vida?
Yo me veía casada porque estuve 25 años casada. Cuando me separé a los 50 había estado 25 en pareja con el padre de mis hijas. Y es un momento de la vida en el que decís, apa, voy a pensar mi vida de vuelta hacia adelante, porque durante la vas pensando como que das por sentado que eso... Claro. O sea, no me imaginé separada hasta que me separé. Y es como fuerte. A los 50 yo había pasado la mitad de mi vida más tiempo con el padre de mis hijas que con mi vieja, conviviendo. Pero también es cierto que a los 50 hoy tenés una vida por delante también, ¿no? ¿Y ahora? Y ahora disfruto. Tengo hijas. También hay algo que se da, que justo tienen 20 y 19 mis hijas que viven conmigo, y es una edad divina, porque ya son grandes, y vas al teatro, y vas a recitar. Es como un momento en el que es como una casa de minas que se armó de mujeres ahí. Qué buena esa. Sí, Me qué gusta. linda. Sí, nos la pasamos bien. Woody Allen dice, solo sé que hay dos cosas importantes en la vida, una es el sexo, de la otra no me acuerdo. Sí, es importante. No sé si yo diría eso lo único, dos cosas importantes, pero tiene su lugar, por supuesto. 10 cosas importantes y ahí va. No, sí, claro, sí. El amor. Pero el amor entendido no necesariamente como el amor romántico de a dos, el amor en general. Viste que dicen que uno envejece muy mal si no tenés con quién hablar, ¿no? Que la soledad es una forma... Y obvio, dentro del amor está el sexo, obvio, ni hablar. O de las relaciones no necesariamente románticas. Lo invitamos acá a Luciano Lutero, que es un psicoanalista que me parece muy interesante y que está difundiendo mucho ahora. Y él dice que el encuentro de la pareja nunca es de acuerdo, es de conflicto. Claro. Cuando hay acuerdos, que te separaste. O sea, cuando ya no hay más que... Porque el deseo es movible, inaprehensible, y los dos deseos de dos personas distintas son inevitablemente una colisión. Claro, es más riesgoso, ¿no? O sea, hay algo de tomar riesgos en los vínculos. Claro. Cuando son cómodos o se vuelven muy cómodos, quizás no está pasando mucho ahí, ¿no? Y quizás uno de los riesgos de la edad es, claro, a medida que uno se va haciendo más grande, tiene más miedo a tomar riesgos porque por ahí sentís que es tarde en la vida o que no. Y ese es un miedo que yo perdí, francamente. Qué sé yo, no sé, es raro, porque también tengo hijas grandes ahora. Y entonces, ¿Te jode el paso del tiempo? No. Estás más linda que nunca, quiero decirte. Ay, gracias. De verdad. Viste que uno a veces envejece complicado y vos estás muy... Estoy corriendo, hice mi primera maratón, corrí Te este vi. año, que fue un montón. ¿Cuánto y corriste? ¿14? 42. Ah, la pelota. 42-200, sí. Claro, porque ella cuando Maratón. hace. O sea, No, claro. cocina, sí. corre, Exacto, corre. Exacto. Escribe. Eso dicen mis amigas, ¿entendés? Que no me puedo tomar las cosas a medias, ¿entendés? Que si voy a correr, voy a terminar corriendo una maratón. Y no, entonces, bueno, claro, el cuerpo dando una maratón es espectacular. Así que estoy muy entrenada, estoy en un momento que estoy muy entrenada y me gusta, me conecté con eso también. Trajiste a tus amigas y me parece increíble, pero discuten, porque vos sos amiga de Gabriela Cerruti hace Sí. 30 Bueno, años, qué sé yo, no sé. Es que cuando yo entré a la redacción de Página 12, Claro. volviendo a lo de la Nata, año 93, estábamos Román Lechman, que hoy es uno de los máximos jefes de Infobae.com. Estaba, bueno, la Nata que lo dirigía. Ernesto Tenemo era mi jefe, se va a ofender, son un poquito más grandes que yo. No, aparte confesó la edad acá, confesó la edad, así que... Sí, pero digo, ellos ya eran, bueno, estaba Esloto Viazda, estaba, ¿quién más? Éramos, pero, y ahí estaba Gabriela Cerruti. Y yo hice la investigación, ella publicó el libro El Jefe, que era la biografía de Menem, ella en ese momento cubría presidencia, nadie creía que Menem iba a ganar, entonces los periodistas más junior cubrieron, los seniors, los más importantes cubrían a Cafiero, claro. y entonces ella me ofreció hacer la investigación del libro El Jefe, y trabajamos un año a los 23 años, y ahí nació una amistad que ha pasado casamientos, hijos, etcétera, y como tengo de esa misma época una amistad con Lorena Maciel, y somos muy amigas, no me importa nada la cuestión. Digo, sí, privado discuto, digamos, o podemos discutir, pero no me cambia la amistad a mí. Yo puedo tener un montón de amigos con los que no necesito pensar igual, y en ciertas cosas pienso parecido en términos de la familia, las cosas relevantes. Sí, 4 o 5 cosas básicas que vos sabés que compartís de cómo es la amistad, sobre todo. De claro. en qué consiste la amistad, sobre todo. Nos morimos y ¿qué pasa? Nada. Es lo que dejamos cuando nos vamos.
quedamos en los que se quedan, con los que tuvimos contacto. Por eso pienso en mis hijas, ¿entendés? Creo que yo no soy religiosa, para nada. Me criaron religiosa y después me volví muy atea, agnóstica. Pero sí, lo que hacemos mientras tanto, bueno, ahí le podemos hacer daño a la gente o le podemos dejar cosas lindas a la gente que estuvo cerca nuestro. Y eso queda cuando nos vamos, ¿no? ¿Y qué quedará de vos en tus hijas? Bueno, espero que tengan certezas, que es un poco lo que me dejó mi vieja vive, lo formulé de una manera que parece que no vive mi mamá, pero Teresa, que la adoro, que yo siempre le dije que ella me hizo sentir segura, siempre me hizo sentir tranquila. No tengo, ¿entendés? Esa cosa de andá, hacelo, probá. Y yo creo que es eso al final, ¿no? Que nos den confianza en que podemos probar, hacer, equivocarnos, que nos vaya bien. Esa cosa de que siempre tenés un abrazo al que volver, a llorar si te va mal o a festejar. Esa persona que sabés que si te va bien se va a alegrar por vos y que si te va mal te va a abrazar igual. Y yo creo que es eso, ¿viste? El amor al final, de los que te importan, de los que te forman, de las personas a las que necesitas, ¿no? De saber que hay alguien que confía en vos y que si te va mal va a estar igual al lado tuyo. Me parece que es eso también los hijos, ¿no? Vos que estás ahora... Voy a robar, con tu permiso citaré esta cosa, la forma del amor es tener un abrazo donde siempre volver es hermoso. Claro, y no importa, puedes volver llorando, puedes volver de alegría. ¿Viste esa persona a la que le querés contar que te salió re bien algo? O algo que te fue pésimo, te rompió el corazón y es un papelón, ¿entendés? Y sabés que podés ir... Yo siempre tengo esa imagen y me gusta de poder meterte en la cama, ¿entendés? Con tu vieja o con tus hijos, que haya un lugar en esa... Claro. Que es como volver a la cosa más, más infantil, a esa seguridad de que va a estar, ¿viste? ¿A qué se parece cuando una de tus hijas o las dos te dice mamá te amo? Pues es que hay algo re lindo de esta generación, lo dicen todo el tiempo. Te amo, me lo dicen todos los días. Viste, chao, te amo. Hay como un te amo, no sé si es la nueva generación, pero en mi casa el te amo circula y el te quiero y qué sé yo circula mucho, de la mano de ellas, que lo trajeron. Y me enseñaron a decírselo a mi vieja, mucho más también. El te quiero por ahí, de cortar teléfono, te quiero. Y no soy tanto hablar con ella todo el tiempo, pero circula, no sé, hay algo, no sé si es la nueva generación, pero me lo enseñaron ellas un montón. Yo soy más durita. Claro. Sí. ¿Qué es esto? Sí. Yo tampoco, o sea, a mí me costó un montón. Pero no circula y el más toquete ahora, recontra. ¿no? Y que se los debemos a ellos, a los más pibes. ¿Cómo te paras frente a un terrorista que casi nadie entrevistó y que forma parte de una historia muy inmediata y que todavía está discutida, y sostener la rigurosidad profesional para hacerlo como lo hiciste en el libro? Voy a decir por Firmenich. Bueno, Firmenich fue un guerrillero en términos de la expresión de una organización guerrillera como lo fue en los 70 Montoneros, en un contexto en el cual había todo un sector de la juventud que creía que había una situación que justificaba tomar las armas con un proyecto político que Montoneros nunca fue del todo claro, ¿no? Los guevaristas querían ir hacia, digamos, un sistema socialista, la cubana o algunos más chinos. La organización que proponía Montoneros nunca fue del todo clara. Arranca siendo peronista, obviamente, con el asesinato de Aramburu en el 70, 15 años después de la revolución, llamada Revolución Libertadora del 55. Vengan el asesinato, digamos, el golpe, matando a Aramburu, y así nace una guerrilla indefectiblemente peronista, ¿no? Por su origen. Claro, es alguien que mató, que ordenó matar, y esa diferencia entre el terrorismo y ¿Los guerrilleros? Y la guerrilla es una diferencia importante, porque hay situaciones en las que decís, bueno, se supone que aún para matar, la guerrilla, teniendo un objetivo determinado, tenía ciertas normas. Por eso es que, por ejemplo, cuando vuelan el comedor de la Policía Federal, que fue uno de los peores atentados que hubo del lado de las guerrillas, bueno, era un comedor abierto a la comunidad. Era un comedor que no era, digo, vos decís, bueno, dentro de una lógica militar, vos podés tener objetivos militares. Ahora, ¿qué pasa cuando que yo creo que en un momento gran parte de
En un momento, obviamente, Montoneros tuvo mucha popularidad, sobre todo en la época de Cámpora, con La Tendencia, etcétera. En un momento, el único que apostó a ir por la democracia, digamos, insertarse dentro del sistema democrático. Pero bueno, me parece que gran parte hay un problema serio con la falta de lugar que tienen las víctimas civiles de la guerrilla en la Argentina. Yo entiendo que hay un silencio ahí que es muy injusto para esas víctimas, que muchas veces genera mucho rechazo porque viene de la mano de algo que parece una reivindicación del terrorismo de Estado, que es el horror más grande, y que escuchar a esas... pero que hay una suerte de manipulación de decir, como si escuchar a esas víctimas fuese equiparar crímenes de la guerrilla con los crímenes de la dictadura, y eso no es cierto. Digo, uno puede entender que los crímenes de la guerrilla fueron crímenes de otro rango, por haber sido desde el propio Estado, pero yo creo que es muy difícil construir una memoria que no le dé también el lugar de víctimas a las víctimas de la guerrilla. Y siento que ha habido una obturación de esa discusión que muchas veces hace que salga de la peor manera. Y entonces sí sale como una reivindicación de la guerrilla y eran lo mismo, y la teoría de los dos demonios. Pero yo creo que también la teoría de los dos demonios se ha usado para algo que no se hizo acá, que es todavía también un examen de las víctimas civiles, de las guerrillas, que hubo muchas. Yo conocí muchas familias. Claro. De hecho, en el secuestro de Born, que yo escribí un libro sobre el secuestro de los Born, en un momento para presionar por la liberación para que pagara el rescate, que el padre no quería pagar, matan a un directivo de Bungibón, de apellido Muscat, que yo conocía a las hijas, 3 mujeres muy atravesadas por esa historia. Y era un directivo de Bungibón que no tenía nada que ver. Nada que ver. ¿Te parece admisible comparar Montoneros con la Cámpora? Viste que dicen se parecen, son la orga. No, bueno, a ver, la Cámpora tiene un compromiso vital y fundamental con el sistema democrático, nacieron en democracia. A mí me parece que la ambigüedad de la Cámpora es cuando... Yo una vez le pregunté al Cuervo Larroque, ¿por qué se llaman ustedes la Cámpora? Por la lealtad, dicen. Yo creo que no es del todo cierto. El momento de la Cámpora fue el momento de mayor popularidad de la tendencia, que era la tendencia montonera, la tendencia, digamos, que venía de Montoneros. Habían ganado mucha popularidad en el 70 con el asesinato de Aramburu y se insertan en el sistema democrático y van a elecciones incluso con Cámpora, con candidatos propios. Ahora, ¿qué quiere decir? O sea, yo creo que nunca ha habido una mirada del todo clara respecto de, bueno, esa juventud maravillosa, qué errores cometió, que es un poco el tema de Firmenich, volviendo a tu pregunta, que parece quedado en el tiempo. Es alguien a quien la experiencia no le enseñó nada, absolutamente nada. Entonces, digo, es muy fácil la comparación con Mujica, quizás es demasiado sencilla, pero bueno, vos escuchás a Pepe Mujica, digo, fue parte de la guerrilla en el Uruguay, estuvo preso por la dictadura, todo, pero no mira el hoy como si el tiempo no hubiese pasado. Es otro discurso, otro análisis. Aún sin renegar de su propia historia. Lo que pasa es que Firmenich es un tipo que habla como si el tiempo no hubiese pasado, como si no hubiese habido, digamos, las cosas que ocurrieron también con la guerrilla, con la contraofensiva, la idea de que la contraofensiva fue un éxito. Es terrible para los propios militantes montoneros que estaban en el exilio y vuelven a morir acá, aún suponiendo que la cúpula lo hubiese hecho con las mejores intenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, era gente que estaba a salvo y que vino a morir de a centenares en el 78. Entonces, me parece que esa postura absolutamente acrítica, militaroide, es lo que le impide absolutamente insertarse en el debate democrático. También es cierto que es el único demonizado, ¿no?, respecto de este debate. A veces tendemos a tener debates muy blanco y negro. Y aparte cómodos, ¿no? Porque es Firmenich. Exacto. El infierno es este. El infierno es este, total. Y se terminó. Total. Bueno, repasemos. Estás haciendo radio, como siempre. En Urbana Play, que es una experiencia muy linda porque es una radio que nació de cero en tiempos de pandemia, que tiene mucho, se hace en un estudio de televisión porque está en la productora de Cuarzo TV, entonces tenemos luz, o sea, es una radio en una ventana. Claro. Porque las radios encerradas son de la época de que el micrófono, que teníamos otra tecnología. Obvio. Y entonces, y tenemos transmisión en YouTube, es una especie de radio más anfibia, te diría, sin perder la esencia radio. Y estás en CNN. Estoy en CNN en español con Ernesto Tenenbaum, que hemos hecho una dupla que amo, que adoro, que nos alimenta mucho, y estoy escribiendo.
¿Puede decirse qué o no? Sí, es una cosa muy curiosa porque uno tiende, o yo por lo menos, a descreer de las reediciones o de las versiones ampliadas. Pero efectivamente, después que salió Born, conseguí las de grabaciones, que son las conversaciones entre Montoneros y los negociadores de Bunge-Bone, que es un material fascinante. Entonces me volví a meter en Born, en un libro que es un libro definitivo real, que a mí me ha enseñado muchísimo. Además, volví al secuestro de los Born después de haber escrito Aramburu, con lo cual sé mucho más de lo que sabía de los Montoneros cuando escribí sobre Born, porque esto es año 74 ya. El secuestro de los Born, el secuestro más caro de la historia, $60 millones pagó Born al cabo de 9 meses de cautiverio de 2 de sus hijos, uno estuvo un poco menos. Pero es una historia extraordinaria. Fascinante. Bueno, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo digo algo que no voy a cumplir. Descansar un poco. Mentira, mentira. ¿Sabes cómo lo escucho yo eso todo el tiempo? Nada, ahí está. No sé qué me voy a inventar. Quiero hacer el cruce de los Andes. ¿En mula? No, 3 días corriendo. María. ¿Vos decís? María, te lo ruego. Bueno, ahora sí, última. Detenete. Entra por ahí María O'Donnell a los 7 años. Ah. Tenés 40 de experiencia. Decile algo. Mi mamá me decía la doctora de chiquita, porque ¿Sí? decía que era muy asertiva, ¿entendés? Y le iba a decir, doctora, va a tener mucho que aprender. Va a tener que no sépalo. se apure tanto. Sépalo. No se apure. Es siempre bueno verte, muy Igual. bueno. Gracias, Luis. Cuídate. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro. Alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, atendido por buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.